Mirando porción de las Escrituras, estaremos en el capítulo 2 de Efesios, versículos 19 al 22. Esta es la tercera entrega del título de este sermón. Esta tercera es Unidos en Uno. Así que este es el tercero en la serie Unidos en Uno. Este ha sido todo el capítulo sobre lo que significa estar unidos en la iglesia, cómo se ve. Pero mientras miraba la porción de la escritura que vamos a leer ahora, quiero que dirijamos nuestros pensamientos hacia algo. Pero primero, veamos estos versículos. Es el versículo 19. Permítanme leerlo ahora. Esta es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios, habiendo sido construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo Jesús mismo siendo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes están siendo edificados juntos para ser una morada de Dios en el Espíritu. Oren conmigo. Padre, mientras miramos tu palabra hoy, tu palabra perfecta, oro ahora para que nos hagas pensar en nosotros mismos, en la dirección de nuestro propio andar, nuestra propia vida en ti, que estamos en Cristo porque así lo has determinado, y al reflexionar sobre el pasaje, entendemos que tenemos verdadera unidad, no porque seamos un factor de unificación, sino porque tú nos has unido en uno, en tu Hijo. Y así te ruego ahora, Señor, que nos ayudes a saber qué significa ir en esa dirección, con nuestro habla, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Te ruego que cambies el corazón a través de la obra de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has pensado en esta entidad llamada la Iglesia de Jesucristo? Quiero decir, no tanto el estudio de la eclesiología, que es un estudio de la iglesia misma, sino en nociones prácticas de lo que constituye la iglesia, lo que forma parte de la iglesia. Cuando pienso en las partes que componen la iglesia, pienso en la gente, obviamente, pienso en la estructura de liderazgo y creo que esto es lo que es la iglesia. Lo entiendo, pero en un sentido práctico, dado que la iglesia está compuesta por personas, al menos a primera vista, podríamos decir, bueno, no somos muy impresionantes, lo siento, y yo también me incluyo en eso. Yo me refiero a mí mismo también. En 1 Corintios 1, Pablo dice esto también. No tienes que buscarlo, pero nos llama así. Él dice, Dios ha elegido. ¿Recuerdas esto? Las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, y ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes o para confundir a los fuertes. Así que al mirar de nuevo, al menos yo reflexionando sobre estas cosas, somos individualmente trofeos de la gracia de Dios. El capítulo 2, versículo 10 dice que somos su obra maestra, creados en Cristo. Así que no somos muy impresionantes en absoluto, al menos no individualmente, por nuestra cuenta no lo somos, pero juntos realmente somos algo súper especial, distintos de cualquier otro grupo que camina sobre esta tierra. Somos algo exterior, de otro mundo, fuera de este mundo. Y a medida que continuamos explorando esta porción de la Escritura que nos lleva a este pensamiento, a la unidad que tenemos en Cristo, en la obra del Espíritu Santo, tenemos mucho que nos motiva a preservar la unidad, porque es mayor que cada uno de nosotros.
Estamos mejor juntos, ¿lo entiendes? Así que esta noche tengo 4 puntos y voy a pasar por estos rápidamente. El número 1 es que estamos unidos porque estamos en un nuevo reino, un nuevo reino. Estamos unidos porque somos parte de una nueva familia. Número 3, estamos unidos porque tenemos un nuevo fundamento. Número 4, estamos unidos porque tenemos un nuevo templo. Así que echemos un vistazo a esto. Creo que siempre ha sido la lucha que, incluso al pasar por el capítulo 2, estas pocas semanas pudimos ver que es muy importante, de hecho, es vitalmente importante, es la vida de la iglesia, es lo que es la iglesia. Vive y muere en estas perspectivas, ¿lo entiendes? Vive y muere con este tipo de pensamiento. A veces, nuestro pensamiento en la iglesia lucha por la unidad, porque tu pensamiento es demasiado bajo para la iglesia, es demasiado bajo respecto a lo que Dios ha hecho por ti. El capítulo 1 ha declarado claramente lo que Dios ha hecho por nosotros, y luego el capítulo 2 nos da más sobre esta unidad, pero veamos esto. Antes de mirar el versículo 19, donde comenzaremos, quiero resaltar el versículo 18, algo que es de gran importancia. El versículo 18 dice, así que está hablando de Jesús. El antecedente ahí es Cristo, así que está hablando de Jesús, porque a través de él ambos tenemos acceso en un solo espíritu al Padre. Así que él va a decir primero, veamos esta obra trina a través de él, Jesús, un Salvador, ¿verdad? Y luego dice, un Espíritu Santo que habita entre los creyentes. Y luego el último es un Padre que está en el cielo. Nuestra comprensión de la unidad se basa en quién es Dios. Dios es unificado. Y porque Dios es unificado y nunca ha estado dividido, nosotros debemos ser lo mismo. Nuestro Dios Trino, el único Dios en 3 personas, nos dirige hacia este tipo de pensamiento. Mira el capítulo 4 de Efesios. Dice esto en el versículo 4, hay un solo cuerpo. Aquí vamos, un solo espíritu, pero así como también ustedes son llamados en una sola esperanza de su vocación. La única esperanza es el Evangelio, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que está sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es este pensamiento? Intenta comprenderlo. 1, 1, 1, 11. Tenemos nuestra existencia en Dios. Y debido a eso, por lo que Él ha hecho y por lo que continúa haciendo y por nuestra posición en Él, estamos unidos y debemos esforzarnos por esa unidad. En Hechos 17, porque tenemos nuestra existencia en Dios. Hechos 17, versículo 28 dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y dado que esto es cierto, debemos entender que Dios tiene un solo reino. Y este es mi primer punto, este nuevo reino. Dios tiene un reino, y ese reino no es de este mundo. Él lo dice. Puedes voltear al Evangelio de Juan, capítulo 8. Déjame resaltar esto. Juan capítulo 8, versículo 23. Él dice esto y les estaba diciendo a ellos, a sus discípulos, ustedes son de abajo, me refiero a los fariseos, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Ve hasta el capítulo 18 del Evangelio de Juan y él elabora aún más hacia el final de su propia vida. Capítulo 18, versículo 36. Y Jesús respondió y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos estarían peleando. Mi reino, al final del versículo, no es de este reino.
no es de aquí. Jesús le dijo a Nicodemo, ve al capítulo 3 de Juan. Él tiene esta conversación con Nicodemo. Él les dice, recuerden esto, en el versículo 3 dice, Jesús respondió y le dijo, de cierto, os digo, que a menos que uno nazca de nuevo, a menos que uno nazca de nuevo del Evangelio, renacido, porque estamos muertos en pecados y transgresiones. Efesios 2:1, ¿qué está diciendo? No puede ver el reino de Dios. No es que Él no lo hará, es que tú no puedes verlo, no es parte de quién eres. Por eso tenemos unidad, porque somos los que veremos el reino. Hemos nacido de nuevo. Miremos el capítulo 1 de Marcos. El capítulo 1 de Marcos. En el versículo 15, y diciendo que el tiempo se ha cumplido. Mira lo que dice Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Y cómo entras en este reino? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El capítulo 4, versículo 11 de Marcos dice, Él les decía, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. A los que están afuera, todo se les da en parábolas. Va a estar oculto en estos acertijos. Pero para ti, creyente, nacido de nuevo, estás experimentando el reino en este momento. Él dice, este eres tú, para los demás, es un misterio, les ha sido oculto. Hay privilegios, ¿verdad? Hay privilegios. Regresa al capítulo 2 de Efesios. Hay privilegios al estar en el reino o al ser personas del reino. Por eso, versículo 19, leer el versículo 19. Así que ya, no son más extraños ni extranjeros. Así que el versículo 19 tiene tanto peso porque Pablo dirá, ya, no, eres esto. Suena mucho como en 1 Corintios, tales eran algunos de ustedes, pero ya, no son esto, ya no son qué. Él dice primero, dice extraños, refiriéndose a los creyentes gentiles, como tú y como yo. La palabra griega es xenio, de donde obtenemos la palabra xenofobia. La xenofobia significa el miedo a los extranjeros. Ya no somos extraños. ¿Extraños a qué? Miremos el capítulo 2, versículo 12. Recuerda que en tiempos pasados estabas separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, y eras extraño a los pactos de la promesa. Ustedes eran extraños a esta idea. El versículo 12 te da la solución. Dice que ya no eres un extraño por causa de Cristo. Estás separado de Cristo, separado de la ciudadanía de Israel, extraño a esta gran verdad del Evangelio. Pero él dice que eso ya no, eres tú. Y luego, continúa y dice en el versículo 19, nuevamente, dice, extraños y extranjeros. Extranjeros, una residencia temporal, nunca verdaderamente parte del reino. Esto sostiene la misma idea, la idea del Antiguo Testamento sobre el lenguaje de los forasteros. Había personas que vinieron a vivir entre los israelitas, pero no eran los israelitas, no formaban parte de ellos, simplemente vinieron a vivir entre ellos. Se les refiere como estas personas que eran desconocido para nadie. Y vinieron a vivir entre ellos, pero en realidad no están entre ellos. Entonces, personas temporales. Eso ya no eres tú, dice, y luego te describe. ¿Cómo describe lo que ha cambiado? Y dado que él dio dos razones, el extraño y el extranjero, que ya no eres eso, entonces te dice ahora lo que eres, pero ¿qué eres? Ciudadanos, junto con los santos.
Él te dice que ahora eres un ciudadano, ya no eres un extraño. ¿Ciudadano de qué? Filipenses 3:20 dice que eres un ciudadano. Tu ciudadanía está en el cielo. Ya no eres un extranjero. El reino ya no está lejos de ti. Este reino tiene un rey, ¿verdad? Este reino tiene un rey. Su nombre es Jesús. Jesús. Y ahora te has convertido en su precioso sujeto bajo su gobierno y reinado, mejor que cualquier gobierno y reinado que jamás verás en esta tierra. Él dice, eres parte de eso, eres un ciudadano del reino, y si eso no fuera suficiente, y lo era, lo lleva más allá, y dice, eres un santo. Wow, ¿sabes qué? Sí, miras a la izquierda y a la derecha de ti y piensas, hombre, ese tipo se parece a un santo o esa chica. Probablemente pensarías, no, los conozco. Pero no depende de ti, porque mira, esa es la cuestión. No nos estamos llamando santos unos a otros. Dios dice que tu posición es santos, tu posición eres tú, y la definición más amplia de lo que significa santos es que estás apartado, ¿verdad? Apartado de este mundo. Ya no eres un extranjero, ya no eres desconocido, ya no estás separado de Dios ni de su pueblo. Ahora estás unido. Mira, el cielo no tiene tarjetas de residencia. ¿Entiendes eso? Y el reino de Dios y el evangelio no tienen permisos. ¿Lo entiendes? Dios dice, no. ¿Cuál es tu permiso para quedarte y tu permiso para entrar? Tu permiso para quedarte y para entrar es el Señor Jesús, Cristo, y lo que Él ha hecho. El Evangelio, no hay judío, ni griego, no hay hombre, ni mujer. En el reino de Dios, lo único que hay son santos. Eso es lo que hay. Ese título comunica unidad, comunica que estás bajo el abrigo de Cristo y su obra, la obra expiatoria. Ya no tienes que esforzarte por nada. Vienes a rendirte ante el Rey. Dios no tiene distinción entre sus ciudadanos. ¿Te das cuenta de eso? No tiene distinción entre sus ciudadanos o sus santos ya más. Así es como se ve la unidad. Por lo tanto, no deberíamos tener distinción entre nosotros. Nadie es mayor o menor en este reino. Nadie. La cruz ha nivelado el campo de juego. Escucha, entiendo, no, ignoramos a los grupos étnicos, ¿lo entiendes? Y no creo que existan razas, ¿entiendes eso? No hay razas, hay una sola raza humana, y luego hay múltiples grupos étnicos. Así que, cuando vemos esto y vemos la unidad, dejamos esto a un lado, dejamos nuestra identidad aquí en la tierra, de donde vengo, de donde eran mis padres, cuál era mi cultura, cuál es mi etnicidad. Ahora, mi identidad se encuentra en Cristo y solo en Cristo. Ocupa el lugar principal. Ya no soy un ciudadano de este mundo. De hecho, desde que me convertí en ciudadano del cielo y en un santo del cielo, soy un extranjero aquí. Solo estoy de paso. Tú solo estás de paso. ¿Lo entiendes? Este mundo, no, es tuyo. Tenemos un reino mayor, una ciudadanía mayor. Por eso, Pablo nos llama personas peculiares. Algunos de nosotros somos más extraños que otros, pero somos peculiares.
Pero esta es la belleza de lo que ha hecho. Ha reunido a personas con las que dirías, bueno, fuera de Cristo. Honestamente, he tenido esta conversación con personas. Podría pensar que ni siquiera me llevaría bien contigo. Pero en Cristo te amo. En Cristo eres mi hermano y eres mi hermana. Y estamos unidos por este evangelio. Tenemos un Rey eterno, con un lugar eterno. Y esto nos lleva a esta próxima devoción aún mayor, que ahora es una nueva familia. Mi segundo punto es esta nueva familia. Y se encuentra en el mismo versículo, justo al final de este, dice, y son de la familia de Dios. Verás, Pablo tiene muchas metáforas para describir a los creyentes, y las tiene en abundancia. En Efesios nos describe como el cuerpo de Cristo, nos describe como la novia de Cristo, nos describe como el ejército de Dios. Sin embargo, uno que nos señala hacia una unidad amorosa es cuando nos llama el hogar o una familia. El hogar de Dios, definición del griego, relacionado con la parentesco, grupo estrechamente unido. ¿Has oído el dicho? La sangre es más espesa que el agua. Ya has oído eso antes, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso implica que la cita misma transmite este mensaje de que la lealtad se encuentra en los lazos de sangre, en las líneas de sangre de la familia, más que en otras amistades o en cualquier otra cosa. Pero, ¿sabes que está mal citada? No es lo que dice. Esto es lo que realmente dice. La frase real es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Esa es una idea diferente. La sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Wow. Amén. Eso tiene un significado diferente y no tiene que ver con estos lazos de sangre. A través del Señor, escucha, a través del Señor Jesús Cristo, hemos sido redimidos y adoptados en una familia mucho más, y no quiero ofenderte, superior. Si no me importa cuán buena sea tu familia, esta es una familia mucho superior, con Dios como su Padre. Lo tanto, los lazos deben ser más profundos. Solo dice que debe ser en este hogar. Es mucho más importante, y así lo dice. Mira el capítulo 1, versículo 5. Nos predestinó para la adopción como hijos, a través de Jesús Cristo. Dios ha hecho esto por nosotros. Qué cosa tan asombrosa, ¿verdad? Quiero decir, voltea a Gálatas capítulo 4, solo unas pocas páginas a tu izquierda. Gálatas 4. Vamos a estar regresando a Gálatas por un tiempo, así que quieren poner un dedo, pero en Gálatas 4, miren el versículo 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que pudiera redimir a los que están bajo la ley, para que pudiéramos recibir la adopción como hijos. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 6. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Ves el juego de palabras ahí? Lo leeré de nuevo, porque ustedes son hijos. Esa es una declaración de verdad. Son hijos porque han llegado a creer. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Y ese Espíritu ha sido enviado a ti. ¿Para qué? Así que clamas, Abba, Padre, ¿qué dirías? Amo a Dios. Una de las mayores evidencias de un creyente es que ama a Dios.
Eso es lo que significa. Mira el versículo 10. Ustedes observan días, meses, estaciones y años. Creo que estoy en el lugar equivocado aquí. Versículo 9. Lo siento. Versículo 8. Porque durante el tiempo que no conocían a Dios, eran esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses, pero ahora han llegado a conocer a Dios y más bien a ser conocidos por Dios. ¿Esta es la relación que tienes con Dios? Esa es la belleza de ser parte de esta familia. Dirígete al capítulo 3 de 1 Juan. ¿Entienden esto? Escritura interpreta escritura. Verso 1. Mira qué gran amor nos ha otorgado el Padre. Así es como se describe a sí mismo ante nosotros. Dios no es juez. Él es tu Padre. Que se nos llame hijos de Dios, y así lo somos. Por esta razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Somos extranjeros en este mundo, no te conocen, no te entienden. ¿Por qué no haces las cosas que ellos hacen? Hebreos, capítulo 2. Mira el versículo 11. Porque tanto el que santifica como los santificados son todos de un mismo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ves esto? Lo que acaba de decir. En resumen, te voy a dar la respuesta aquí mismo, solo para que no sientas que estás en un examen. Jesucristo es tu hermano mayor. Él tiene muchos títulos, pero piensa en lo que está hablando aquí. En el proceso de santificación, no estás solo, tienes un hermano mayor. Así que vemos este hogar de Dios, imagínate en la mesa de la cena, tienes a Dios como tu Padre, tienes a tu hermano mayor, tienes la iglesia. No estás solo. La unidad es real. Así que, en esta familia, regresemos a Efesios, en esta familia. No somos menos, ni más que nadie. Compartimos la verdad unificadora de que tenemos el mismo Padre, como dije, el mismo hermano mayor. La unidad, nuestro cuidado y nuestro amor deberían, según las Escrituras, tener su enfoque en esta familia. No cualquier línea de sangre. ¿Entiendes eso? No cualquier línea de sangre que se encuentre tiene sus raíces aquí, en la tierra. Tú. Saben, incluso aquí entre ustedes hay hermanos y hermanas de sangre que también son creyentes y tienen como este doble vínculo con ellos. Pero tenemos que entender algo, que el que nace de la sangre, como en Juan 3, nace de la sangre y del agua, de la regeneración, el vínculo es más cercano, más profundo y más amplio que cualquier lazo terrenal, cualquiera de ellos. Estoy diciendo que cortes todos los lazos con la familia que no cree. No, ellos son tu campo de misión. Pero Jesús lo dijo él mismo. Mira el capítulo 14 de Lucas. Y creo que sabes a dónde voy, pero mira él, capítulo 14 de Lucas, versículo 26. Si alguien viene a mí y no odia a su propio padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, sí, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo aquí? Es un lenguaje extremo, ¿no? Odiar
Y lo que él está diciendo es esto. Déjame explicarte un poco lo que está diciendo. Él dijo que, si tu amor por Cristo, el Evangelio y Dios mismo eclipsa tanto cualquier otro amor que tengas aquí en la tierra, no eres digno de su reino. Porque esto es lo que sucede. Si amas a tu hijo más de lo que amas a Dios, tienes un pequeño ídolo corriendo por tu hogar. Si amas a tu esposo o esposa más que a Dios, tienes un ídolo en tu hogar. Si amas a alguien más en esta tierra, más de lo que amas a Dios, esa persona es un ídolo. Y esa idea dirá, no eres su discípulo, no puedes ser su discípulo. Solo por la mera idea de a qué va tu devoción. Nuestra jactancia está en Cristo, dice Pablo, ¿verdad? No es un nombre de familia. No. Regresa a Efesios, déjame mostrarte. Así que Efesios capítulo 3, mira el versículo 15. Él está hablando de esta familia nuevamente. Nosotros, dice, de quienes, toda familia en el cielo y en la tierra, lo que significa, aquellos que ya han ido antes que nosotros, que somos creyentes, y luego aquí en la tierra, que aún estamos aquí, deriva su nombre. ¿De dónde derivamos nuestro nombre? De Dios. Mi apellido no es mi orgullo, mi jactancia está en Cristo. Mi familia está aquí. Jesús lo dijo él mismo. Recuerda, su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo. Estaban en la casa, no podían entrar. Llamaron y dijeron, ¿puedes llamar a Jesús? Su mamá está afuera. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos y hermanas? Se volvió a la iglesia y dijo, estos son, incluso diezmos. Estaban más cerca de las personas, sus propios discípulos, que de su propia familia. Muchas personas se han apartado, al hacer que la familia de sangre sea más importante. Muchos, sabes, Apocalipsis 12:11 dice esto, lo vencieron, por la sangre del Cordero, y por el testimonio de ellos. No vas a ser conocido por nada más en el cielo. Dios no va a decir, bueno, cuéntame sobre tu herencia. ¿Crees que le importa? Tu herencia no está ahí. No está tu herencia en el cielo, dada a ti por Dios. Mi tercer punto es la fundación. Una nueva fundación. En Efesios 2, mira el versículo 20. Habiendo sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Cristo Jesús mismo siendo la piedra angular. Imagina tu vida. Escucha. Imagina tu vida antes de Cristo. Quiero que pienses, si puedes, por solo un momento, imagina tu vida antes de Cristo. Quiero que pienses en cuál era tu fundamento, cuál era la estructura de tu vida, qué era importante para ti. Bueno, yo diría que lo que sea que pongas en esa lista, si dices, ¿sabes qué? Hey, te digo, estás sentado frente a mí, digo, dame las 3 cosas más importantes para ti en la vida. Y puedo garantizarte que estarías describiendo la manera en que yo me describiría antes de Cristo, como el hombre en Mateo 7, que construyó su casa sobre la arena, y contamos esta historia, ¿verdad? A los niños pequeños, ¿verdad? Y suena lindo, y todo, pero esta es una vida que es una travesura. Una vida que, al final, está en ruinas. Las olas vinieron y chocaron contra la casa, y cayó. Y su caída fue grande, dice. ¿Sabes por qué fue grande? Porque termina en el infierno, infierno. Esto es lo que él está diciendo. Así que nuestra vida, sí, está construida sobre esta inestabilidad, una existencia inestable.
construida sobre cosas superficiales, construida sobre dinero, sexo y poder, orgullo, adicción, ego. Jesús llama a ese hombre necio en Mateo 7. ¿Por qué lo llama necio? Nos lo dice en Mateo 7, versículo 26. Al principio de nos da la respuesta antes de darnos la tragedia. Él dice esto: todo el que escucha estas palabras mías, las palabras de Cristo, las palabras de vida, y no actúa en consecuencia, es un necio. Tonto, absurdo, irrazonable, imprudente, estúpido. Pero para aquellos que han prestado atención a las palabras de Jesús, las palabras que son las palabras de los apóstoles, las palabras que también son las palabras de los profetas, esas palabras que eran de ellos y que las plasmaron, eran las palabras de Jesús. 1 Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Las palabras de los apóstoles, la fundación de los apóstoles, la fundación profetas, son las palabras del mismo Cristo. Y esa persona que ha llegado a confiar en esa palabra, las palabras de Jesucristo, es esa persona, él o ella, tiene una base que es sólida como una roca, sobre la piedra angular del mismo Jesucristo. Él lo dice en el versículo 20. Lo primero que dice, habiendo sido edificado sobre, se está construyendo. Vamos a aclarar un poco más eso. Miremos, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Estaremos en los versículos 7 y 8. Dice, este valor precioso. Entonces, es de gran importancia y de gran valor para ustedes que creen. Pero para aquellos que no creen, la piedra que los constructores rechazaron, esa es Cristo, se convirtió en la piedra angular. Y, versículo 8, una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, porque tropiezan, porque son desobedientes a la palabra, las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Y a esta condenación también están destinados. Eso es cierto, ¿verdad? La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular. Y este creyente, precioso creyente, es la misma piedra de Isaías 28, sobre la que te sostienes, sobre la que tienes tú, firme, apoyo. Esta fundación es sólida, inmovible. Así, su pueblo debería ser ¿qué? Capaz de mantenerse firme. Sabes, en Efesios, regresa a Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14, dice esto: como resultado, ya no debemos ser niños, no más, no más, lanzados de aquí para allá por las olas y llevados por cada viento de doctrina. ¿Por qué es así? Porque incluso como creyente podrías tambalear y no tener tu fundamento en los apóstoles y los profetas para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no, cada viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la habilidad en planes engañosos, sino hablando la verdad en amor. Debemos crecer en todos los aspectos hacia Él que es la cabeza, incluso Jesucristo. Esta es la madurez. Así es como se ve la fundación, porque nos apoyamos en la palabra de Dios y en la fundación que se ha establecido ante nosotros. No estamos poniendo una nueva fundación, ¿verdad? Mira Mateo 21, porque las palabras de Jesús en este versículo y esta misma idea son bastante fuertes. En Mateo 21, quiero que veas esto, y me tomaré mi tiempo para que llegues allí, pero en Mateo 21 vamos a ver el versículo 44. Pero quiero pintar esta imagen. Él ha dado estas parábolas
Y él dice, en el versículo 42, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron que la escritura sobre la piedra que los constructores rechazaron, como dije antes, se convirtió en la piedra angular? Esto vino del Señor, y es maravilloso a tus ojos. Por tanto, les digo que el reino de Dios les será quitado, y será dado a un pueblo que produzca el fruto de él. Él les da esta advertencia, ¿verdad? Estos judíos y fariseos obstinados y de cuello duro que no están dispuestos a creer, pero él da la mayor advertencia en el siguiente versículo. En el versículo 44, dice que el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Me encanta esto. Escucha, sabes, cuando leemos esto, piensas, hombre, eso suena mal, pero te diré esto. Sé que es verdad para mí y sé que es verdad para ti. El día en que el Señor te salvó, o el periodo de tiempo en que el Señor te salvó, te rompió, ¿verdad? Roto, vergüenza, culpa, ¿verdad? ¿Sabes? Incluso dice que Charles Spurgeon tiene esta cita. Dice que, antes de que Dios decida hacer a un hombre, antes de que comience a hacer a un hombre, primero va y lo rompe en 1.000.000 de pedazos. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo eras orgulloso y arrogante, pensabas que podías salvarte a ti mismo, pensabas que eras bueno. Y dice aquí, dice, y el que caiga sobre la piedra será hecho pedazos. Pero de quien quiera que caiga, aquí está el segundo, lo dispersará como polvo. Serás pulverizado, aniquilado. No encuentras tu fundamento en la piedra aquí. La piedra te va a encontrar, te va a aplastar y vas a pagar con tu vida. Eso es lo que está diciendo. Reducido a polvo. ¿Alguna vez has intentado recoger polvo? Imagina que estás tratando de recogerlo y el viento sopla. ¿Cómo vas a atrapar ese polvo? Has terminado. No hay forma de volver a juntarte. Pero el que cae quebrantado ante Dios en esta fundación, Él dice, sanaré esas heridas, remodelaré a esta persona. Roto, restaurado, comparado con costra, a polvo. ¿Por qué es esto? Unificador. Puedes preguntarme, ¿estás hablando de un pasaje sobre la unificación de la iglesia, la unidad que se encuentra allí? Dice, bueno, el versículo 21 nos dice, regresa a Efesios capítulo 2. Él dice esto, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien, Jesucristo, todo el edificio se está ensamblando. Esta unidad no tiene fundamento en nosotros, como los bloques de construcción. ¿Lo entiendes? Tiene este fundamento del constructor. ¿Quién es el constructor? Cristo. Cristo es el constructor, y Él dijo esto. No debemos sorprendernos por esto. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia. Y Él lo está construyendo. Está haciendo precisamente eso, y nosotros somos parte de esa construcción, siendo reunidos por el Evangelio, predicando el Evangelio, atrayendo a otros a este Evangelio. Mi último punto es, el nuevo templo, este nuevo templo. Mira el versículo 21. La segunda parte del versículo 21 dice que está creciendo en un templo santo en el Señor, en quien también están siendo edificados juntos, en una morada de Dios, en el Espíritu. Hay nociones aquí de las wanderings en el desierto, ¿verdad? Donde ellos acampaban, Dios acampaba entre ellos, así como Dios vivía entre ellos en la columna de fuego, de noche, en la nube de día, en el agua de la roca, en las codornices del cielo, en el maná del cielo, todas estas cosas. Dios estaba habitando con ellos, y tiene esta noción, pero ahora, un pacto mayor, una morada mayor.
Él se mueve desde el versículo 19 cuando describe a este grupo de creyentes como un hogar, como una familia, en una casa, y no solo siendo un hogar regular, sino que ahora en el versículo 21 y 22, ahora somos una casa de adoración, un templo, 22, ahora somos una casa de adoración. También podría traducirse, este templo podría traducirse como santuario santo, santo, separado, tu vida, toda tu vida está separada para Él. Un lugar, escucha, un lugar con un único propósito, es la adoración a Dios. Pero la belleza de esta adoración es porque nosotros estamos, dice, en Él, versículo 21, siendo ajustados juntos, ajustados, unidos, formando una entidad coherente. Sabes, Pablo habla de esto en Colosenses, capítulo 2. Quiero ir allí rápidamente. En Colosenses 2, versículo 19, dice esto, y no manteniéndose firme en la cabeza, de la cual todo el cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Todo el cuerpo es sostenido por la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, siendo provisto y mantenido unido por las articulaciones y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Estamos entrelazados y unidos. En el versículo 22 de Efesios nuevamente dice que de otra manera, en el versículo 22 dice que están siendo edificados juntos o construidos. Lleva la idea de que muchas partes forman un todo. Ya no estás solo en este mundo. ¿Entiendes esto? Eres incorporado a esta entidad gloriosa que es la iglesia, un organismo vivo. Primera Corintios capítulo 3, déjame leer el versículo 9 para ti. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. No es que no hagamos nada, Dios lo está construyendo, ¿verdad? Trabaja en tu salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No solo nos quedamos sentados sin hacer nada, sí, Él lo está construyendo, pero nosotros somos parte de esa construcción. El versículo 16 del mismo capítulo 3 de 1 Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Él les está diciendo a los corintios, ¿no sabéis esto? Ya no eres, mira, ya no eres una persona normal, no lo eres. Te has convertido en una casa de adoración para Dios mismo. Él habita contigo. Sabes, en el capítulo 14 de Marcos, Jesucristo habla sobre esto. Voy a ir allí rápidamente. Marcos, capítulo 14, tiene este significado dual, este significado dualista de lo que está a punto de decir. Pero en el versículo 58 dice esto. Le oímos decir, destruiré el templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, hecho sin manos. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que estamos discutiendo ahora mismo. Hay un templo en Jerusalén que en 70 después de Cristo será destruido completamente. Y ahora los israelitas no tendrán un lugar de adoración, pero adivina quién sí lo tiene. Los creyentes. No un templo hecho con manos, no una estructura, está diciendo, sino un pueblo. En este sentido dualista, se está hablando de su propio cuerpo. Lo matarán. Matarán el templo que es el propio Cristo, y Él se levantará de nuevo. Estas analogías son como infinitas, infinitas. En Hechos, capítulo 17, versículo 24, se dice la misma idea. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él,
ya que Él es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos. Esa es una afirmación enorme para decirle a la gente en Jerusalén en ese tiempo. Los judíos del primer siglo dirían, ¿de qué estás hablando? Pero él dice, esto es cierto, Dios ya no habita en vuestros templos, no hace eso, no hace eso. Él habita en su pueblo, Él habita en su iglesia. Ina Pedro, capítulo 2. Regresa allí de nuevo, pero él dice esto en el capítulo 2, versículo 4. Y acercándose a él como a una piedra viva, que ha sido desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante los ojos de Dios, hablando de Cristo, ¿verdad? Y luego dice esto sobre ti, anímate, creyente. Y ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Eso es un eco de Romanos 12, 1 y 2. Eres un sacrificio vivo, un templo vivo. Y para concluir, quiero llamar su atención a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Quiero que reflexionen sobre las implicaciones de la unidad en Cristo. Somos parte de este nuevo reino, una nueva familia, un nuevo fundamento, un nuevo templo. Pero miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Él dice esto, les está diciendo a los corintios, necesitan ser recordados de esto, dice, ¿o no saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ya no son de ustedes mismos, porque todas esas cosas son ciertas, ya no les pertenecen a ustedes? Versículo 20. ¿Por qué? Porque has sido comprado por un precio. Por lo tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo. Has sido comprado. Costo muy caro. La vida de su hijo, la vida de su unigénito. Verás, a través de todas esas verdades de que eres un nuevo rey, que estás en este nuevo reino, una nueva familia, un nuevo fundamento, un nuevo templo, a través de todas esas verdades, los hombres y las mujeres son reconciliados con Dios. Y adivina qué, los hombres y las mujeres son reconciliados entre sí, una unidad santa, en la cruz. Cerraré con esto. Cuando Pablo habló a los corintios en 1 Corintios 1, mientras apelaba a la unidad, les dice algo bastante conmovedor, pero lo dice en 1 Corintios 1:10. Dice, ahora os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estéis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, y que seáis perfeccionados en el mismo sentir y en el mismo juicio. Y luego les dice esto en el versículo 13, si esto no duele, debería. La primera afirmación que hace en el versículo 13 es, ha sido dividido Cristo. Iglesia, ha sido dividido Cristo. ¿Por qué están divididos entre ustedes? ¿Es Cristo divisivo? No, no. Cristo no está dividido, pero a veces nosotros sí lo estamos. En el gran esquema de las cosas que tenemos, lo que tenemos en Efesios 2 aquí, no parece infantil nuestra desunión. ¿No te parece infantil
como la manera en que Pablo tiene que hablar a los corintios, haciéndoles preguntas retóricas, porque generalmente cuando estás en una conversación y alguien te hace preguntas retóricas, es porque eres terco, de cerviz dura y divisivo. Pero volvemos a Efesios, y en el capítulo 4, para recordarte una vez más, en el versículo 3, nos recuerda que debemos ser diligentes para preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Depende de nosotros. No es que recreemos algún tipo de unidad, simplemente la preservamos. Se dice que en la manera en que debemos hacerlo, debe ser con diligencia. Así que, al cerrar, la gente pidió que trajera de vuelta nuestras preguntas de aplicación, así que eso es lo que voy a hacer. Así que tengo 3 preguntas para ustedes, esta noche, a la luz de nuestro pasaje. Número 1. ¿Cómo ha transformado este pasaje tu visión de nuestro cuerpo de la iglesia? Aquí, ¿cómo ha transformado este pasaje tu visión de nuestro cuerpo de la iglesia? Número 2. ¿Amas a tu iglesia de una manera que lucha por la unidad a toda costa? ¿Amas a tu iglesia de una manera que lucha por la unidad a toda costa? Y número 3. ¿Estás operando actualmente de una manera divisiva? Una segunda parte de esa pregunta es, si eso es cierto, ¿cómo te arrepentirás y corregirás eso hoy a la luz de este capítulo? No mañana, no lo harás mañana, hoy. Oren conmigo. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la obra de tu Espíritu Santo, en la predicación de tu palabra, en la lectura de tu palabra, y ahora oro para que traigas una verdadera unidad en tu iglesia, que cambies las mentes y los corazones de aquellos que comparten aquí, que son miembros de este cuerpo, y que nos unas en un amor real y en estas verdades fundamentales. Oh Señor, que podamos ser luces, una ciudad en una colina que no puede ser escondida, entre una generación perversa y malvada. Oro para que aquellos que están aquí y que no te conocen, les concedas arrepentimiento y fe, para que sepan que Cristo vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria que ellos merecen y resucitó de entre los muertos para redimir a los pecadores. Señor, concédeles arrepentimiento, sálvalos para tu gloria y honor, fortalece tu iglesia. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.